¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos reunidos para otra clase. La semana pasada hablamos sobre el capitalismo, ¿se acuerdan? Y también hablamos de la globalización. Ahora vamos a hablar de un tema que está muy vinculado con el capitalismo y está también muy vinculado con la globalización. El tema del cual vamos a charlar hoy, en primer lugar, es el liberalismo. La palabra liberalismo viene etimológicamente del latín liberalis, que significa libertad, y del sufijo ismo, que significa relativo a una doctrina, a un sistema o a una escuela. Entonces, podemos decir, si tenemos que definir conceptualmente el liberalismo, decimos que es una doctrina filosófica con expresiones concretas en el terreno político, económico y social de una nación. Y los pilares fundamentales del liberalismo son la libertad individual, la limitación del papel del Estado en la vida civil a la mínima expresión y también las relaciones económicas, ¿no? La limitación del papel del Estado en la vida civil y en las relaciones económicas. También el liberalismo se ocupa de la protección de la propiedad privada, que es fundamental. También se preocupa de la igualdad ante la ley, sustentada en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la tolerancia de credos. Como ven ustedes, es un concepto filosófico muy amplio. Por lo tanto, podemos decir que el liberalismo es un sistema político esencialmente compatible con la democracia republicana y representativa. Repito, en base a lo que dijimos, el liberalismo es un sistema político compatible con la democracia republicana y representativa. ¿Cómo nace el liberalismo en el mundo? El liberalismo nace en oposición al absolutismo monárquico y se inspira en las ideas de John Locke, considerado el padre del liberalismo, y en los grandes pensadores franceses de la Ilustración, como Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, y también quienes han participado en la creación de esta corriente de pensamiento son los británicos Adam Smith y John Stuart Mill. Los principales acontecimientos o hitos históricos del liberalismo son la Revolución estadounidense, que lo lleva a su independencia, y la Revolución francesa, ambas revoluciones en el siglo XVIII. Una vez que se instalaron esas dos revoluciones, sus ideas se fueron expandiendo al mundo, sobre todo en Latinoamérica, y se producen todos los procesos revolucionarios y emancipatorios en toda la América Latina. Muy bien, hay gente que es liberal en todo, en lo político, en lo social, en lo económico. Pero hay gente también que es falsamente liberal, porque dice, yo soy liberal en lo económico, pero soy absolutista en lo político. Y eso no, ese es un falso liberal. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del liberalismo económico. Se llama liberalismo económico o el liberalismo económico, es una doctrina formulada al principio por Adam Smith en su libro Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que propone este señor Adam Smith? Propone limitar la intervención del Estado, ya sea con regulaciones, ya con impuestos, ¿verdad? Y en materia económica considera que las relaciones comerciales deben efectuarse dentro de un marco de libertad e igualdad de condiciones, bajo los principios de la iniciativa individual y privada, donde las fuerzas propias del mercado
y la búsqueda del individuo de su propio beneficio material impulse el proceso productivo de una nación y, en teoría, la conduciría a esa nación a la riqueza y al bien común de todos sus habitantes. Obviamente, en lo económico también, el liberalismo limita el papel del Estado a la mínima expresión. Y hay algunos liberalistas extremistas o extremos que dicen que habría que borrar al Estado. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. El Estado democrático debe existir, pero el Estado democrático se tiene que ocupar de la salud, de la educación y de la seguridad. Todo lo demás debe dejarlo en manos privadas. Y así ocurre en los países más adelantados del mundo. Entonces, ese era el liberalismo económico. Vamos a hablar un poquito del liberalismo social. El liberalismo social surge más adelante, en el otro siglo, en el siglo XIX. ¿Por qué surge? Surge como respuesta a las condiciones de vida injustas que propicia el liberalismo económico y la revolución industrial, ¿no? Y entonces hace que la clase obrera la pase mal económicamente, sufra, y entonces abre paso a lo que se llama social liberalismo o liberalismo progresista o la socialdemocracia. Ustedes cuando escuchen hoy en día que hay partidos políticos, somos socialdemócratas, sobre todo en Europa, están inspirados en las ideas liberales, pero digamos humanizadas, donde tienen en cuenta la situación del trabajador, ¿verdad? Porque si no, el liberalismo puro, al trabajador mucho no le interesa. En cambio, el liberalismo social sí, le interesa cuáles son sus condiciones de vida. Entonces, el liberalismo social, basándose en la doctrina liberal, propone la mediación del Estado, que el Estado sea un mediador. Entonces, ¿para qué? Para ofrecer condiciones sociales más justas e igualitarias para las personas más desfavorecidas. Y de esa manera, estas personas tengan un salario digno y además puedan acceder a la educación y puedan acceder a los servicios de salud. Luego está el liberalismo político. El liberalismo político es un sistema que está basado en la preeminencia de la libertad del individuo. La libertad del individuo y la protección de las libertades individuales, como la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Amparadas todas estas en un Estado de Derecho, donde los individuos ejercen la soberanía mediante sus representantes que los eligen democráticamente. Es fundamental esto último, representantes elegidos democráticamente. Y estos sistemas de liberalismo político necesitan un sistema republicano para poder actuar, ¿verdad? Necesitan un régimen de separación de poderes, es decir, clara separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde cada uno cumpla con el rol que le indica la Constitución, y si alguno se excede, el otro poder lo controla, se controlan mutuamente. Y también el liberalismo político distingue, hace una clara distinción entre la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Y limita al máximo la intervención estatal en los asuntos de los ciudadanos, ¿no? Ya sean económicos, sociales o culturales. Dicen que los ciudadanos deben resolver sus problemas ellos y entre ellos, y que el Estado debe dejar su intervención para lo mínimo indispensable. Es decir, ellos propician que también la parte política de intervención del Estado debe ser mínima. Muy bien, entonces, ¿nosotros vivimos dónde? En un Estado
capitalista, que nosotros formamos parte de Argentina dentro del mundo capitalista. Nos guste o no nos guste, es así. En los años 90 vino la globalización. Eso ya lo charlamos en la clase pasada. La globalización trajo un montón de ventajas y un montón de desventajas. Y las ideas liberales existieron siempre. Las ideas liberales existieron mucho antes que la globalización, ¿verdad? Entonces, yo personalmente me inclino por la teoría socialdemócrata. Es decir, me inclino yo por el liberalismo social. Estoy de acuerdo con todas las libertades que acabo de enunciar, todas, estoy de acuerdo con todas las libertades, todas, pero dejo al Estado un pequeño papel de regular. El Estado debe mirar de arriba y regula, mira de arriba y regula. Se ocupa de la salud, educación y justicia. Y regula, observa, que nadie saque el pie del plato. Muy bien. Nosotros dijimos que si bien el sistema capitalista, el liberalismo y la globalización tienen muchísimas ventajas, también dijimos que los obreros muchas veces no son bien remunerados en este sistema, ¿no? Entonces apareció en el mundo algo opuesto al liberalismo. ¿Y qué es eso opuesto al liberalismo? Se llama socialismo. El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y administración colectiva de los medios de producción. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Es decir, que en el socialismo se controla absolutamente todo lo que sea los medios de producción, ¿verdad? Y es una administración colectiva. Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad justa. Por eso tiene entre sus planteamientos la necesidad de que sea la injerencia colectiva o estatal la que tenga la administración de los medios de producción. ¿Para qué? Para poder regular esos medios de producción y centralizar el poder económico. De esta manera, el socialismo lo que hace, se plantea reducir tanto la propiedad privada como la distinción de las clases sociales. El concepto original de socialismo se opone al capitalismo que vimos en la clase pasada, que es un sistema económico que se basa en el libre mercado, la propiedad privada y los medios de producción. Es decir, el socialismo es la antítesis del capitalismo. ¿Quiénes fueron los principales autores que desarrollaron el concepto de socialismo durante el siglo XIX? Uno de ellos es Karl Marx y otro es Friedrich Engels. Ahora muy bien, tenemos que decir que algunos de los principios del socialismo han evolucionado a lo largo de la historia y en los distintos lugares donde se aplicaron, ¿verdad? Y se han identificado muchas veces con los planteos políticos de la izquierda. Entonces vamos a hablar ahora, o vamos a enumerar las características del socialismo. Entonces, primero, se basa en la propiedad colectiva, no individual, propiedad colectiva de los medios de producción y distribución. Segundo, busca eliminar las diferencias entre las clases sociales al repartir las riquezas en forma igualitaria entre los trabajadores. Tercero, los medios de producción le pertenecen a la sociedad
por tanto, le pertenece a la sociedad. Por tanto, se trata de empresas estatales cuya dirección y gerencia la asume el Estado. Como ven, aquí participación privada ninguna. También tenemos que decir que el socialismo busca la centralización del poder e interviene en los aspectos económicos y sociales al encargarse de que la distribución de los bienes con el fin de garantizar la equidad social. Dijimos también que el socialismo nace en el mundo como respuesta al capitalismo y a las desigualdades sociales que éste ha generado en el mundo. Pero me permito aclarar algo acá. Todo esto que están diciendo suena muy lindo, pero los países del mundo que más han avanzado lo han hecho dentro del sistema capitalista. Continuemos. Para el socialismo, la única clase social posible es el proletariado. Por eso quiere de a poco ir eliminando todas las clases sociales. Ahora bien, también el socialismo, tenemos que decir, genera burocracia administrativa como consecuencia de querer controlar toda la cadena productiva, toda la estructura productiva. ¿Por qué? Él quiere controlar toda la cadena productiva, toda la estructura productiva, desde la idea de centralización del poder. Entonces, ¿qué pasa? Si se cumple todo lo que yo acabo de decir, se abre paso ¿a qué? Al monopolio del Estado, que va a ser el único ente que posee, controla y distribuye los bienes y servicios. Está siempre la disyuntiva. ¿El socialismo puede funcionar dentro de un gobierno democrático? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Verdad? Para mí lo que puede funcionar es la socialdemocracia que hablamos hace un rato. La socialdemocracia sí, para mí puede funcionar. Pero tengo mis dudas si el socialismo puede funcionar tanto en un régimen democrático como un no democrático. Bueno, existe también un socialismo utópico, una utopía. ¿Qué es el socialismo utópico? Es un grupo de doctrinas y corrientes del pensamiento que provienen del primer socialismo, ¿no? que hizo énfasis en la creciente desigualdad social, que es cierto eso, la creciente desigualdad social, producto del sistema capitalista. Surgió a lo largo del siglo XIX en Europa, después de la Revolución Industrial. Intentó dar respuestas a los problemas que causaba el liberalismo y la industrialización. Su propósito era alcanzar una sociedad más justa, pero ese socialismo utópico hasta el momento no lo logró, lamentablemente. Este concepto, yo acabo de decir, hace referencia a la obra de Santo Tomás Moro, Utopía, y al concepto de una forma de organización social ideal. Hay otros autores que se han encargado de estudiar y proponer este socialismo utópico. Por ejemplo, Henry de Saint-Simon y Robert Owen fueron unos de los que plantearon este socialismo utópico. Por otra parte, el socialismo utópico influyó en movimientos posteriores como el ecologismo y la socialdemocracia. Repito,
El socialismo utópico influyó en movimientos posteriores como el ecologismo y la socialdemocracia. Bueno, continuamos. El socialismo, recién hablamos del socialismo utópico, ahora hablamos del socialismo científico. El socialismo científico se basa en el materialismo histórico y en el análisis crítico y científico del capitalismo. Este concepto que yo acabo de decir fue utilizado por Engels y se corresponde con el marxismo. Repito el concepto. El socialismo científico se basa en el materialismo histórico. Se basa en el materialismo histórico y en el análisis crítico y científico del capitalismo. Y esto se corresponde con el marxismo. Muy bien. El socialismo científico analiza la lucha de clases como motor del cambio social. Yo soy muy partidario de la lucha de clases como motor del cambio social, no solamente social, sino del cambio político y también económico. Y también propone como mecanismo de cambio la revolución de los trabajadores. Por eso le digo que se condice con el pensamiento marxista. Definitivamente lo que hace es proponer lisa y llanamente la revolución de los trabajadores. Vamos a hablar un poquito de socialismo, vamos a comparar un poquito socialismo y capitalismo. El socialismo, como el capitalismo, son dos corrientes políticas, económicas, sociales, filosóficas, que se contraponen. Son el agua y el aceite, el día y la noche. Y presentan diferentes modelos sobre cómo debe llevarse el manejo de la producción y la distribución de bienes y servicios. Estas palabritas a ustedes ya les resultan familiares. La materia es procesos tecnológicos, ustedes producen, hay un proceso de producción, producen productos tecnológicos y distribuyen bienes y servicios. Muy bien. Pero es muy distinto todo esto en un sistema capitalista, globalizado, liberal o socialista o marxista. Bueno, la principal diferencia entre socialismo y capitalismo es que el capitalismo defiende y apoya la propiedad privada, el libre mercado, etcétera, etcétera, mientras el Estado participa mínimamente en las decisiones de carácter económico. Es decir, que el capitalismo quiere que el Estado participe lo menos posible. En cambio, el socialismo defiende una propiedad social administrada por el colectivo, a fin de controlar y satisfacer la repartición de riquezas por igual a todos los trabajadores. Además de esto, tenemos que decir, el socialismo tiene como política centrar los poderes públicos, lo que lleva o conlleva muchas veces a regímenes autoritarios. Es decir, como concentra todos los poderes públicos, en los países donde se aplica el socialismo se conlleva el riesgo de que se creen regímenes, por acento en la I, regímenes autoritarios. También hay otra palabra vinculada con el socialismo, pero que no tiene nada que ver con el socialismo, no quiero ofender a los socialistas, que es el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es una ideología o doctrina política del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. ¿Y quién fundó este Partido Obrero Nacional Socialista Alemán? Un señor llamado Adolf Hitler. Y esta palabra procede del alemán Nationalsozialismus y generalmente se lo abrevia como nazismo. Entonces,
esta corriente política, que ya no existe más en el mundo, se planteó o se plantó en el mundo con el siguiente pensamiento. Ellos hacían un planeamiento nacionalista, totalitario, antisemita, expansionista y por el control de la economía por parte del Estado. Es decir, lo único que tenían de socialista era el control de la economía por parte del Estado. Y ellos le agregaron, lo condimentaron, como si fuera sal y pimienta, le pusieron nacionalismo, totalitarismo, antisemitismo y expansionismo. Y todo esto nos llevó a la Segunda Guerra Mundial tan trágica para la humanidad. Es decir, no confundir el nacionalsocialismo con el socialismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nacionalsocialismo son las ideas de Hitler, que son ideas totalitarias, antisemitas, expansionistas. Y la economía toda en manos del Estado. Bueno, chicos, entonces, la clase pasada, resumiendo, hablamos de capitalismo y globalización. Hoy hablamos de liberalismo. Perdón, o sea, capitalismo, globalización y liberalismo están íntimamente relacionados. Y ahora, al finalizar la clase, le agregué socialismo, para que vean las antípodas. El socialismo es todo lo contrario del capitalismo, ¿verdad? Repito, el socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción. ¿Para qué? Con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Bueno, chicos, la clase de hoy ha finalizado y nos veremos la clase próxima con otros temas. Chao.